Red Larousse Talks. Es un espacio reflexivo que parte de la conversación con especialistas del ámbito educativo y tecnológico. El objetivo es promover el debate, abordando temas que involucran a personas que buscan reinventar su forma de aprender. La creatividad la tenemos contemplada como una herramienta. Sin embargo, debe de cambiarse de un lugar para ser una capacidad. En esta sesión de Red Larousse Talks vamos a reflexionar acerca de cuáles son los elementos que nos van a ser útiles para cambiarla de lugar y entonces aplicarla en todo contexto. Bienvenido. Hay muchas definiciones, pero si tuviera que dar una corta diría que es pensar fuera de la caja, fuera de la lógica. Yo creo que la inteligencia se revela siempre en dos procesos, que son el razonamiento lógico y la imaginación. Hace más de 100 años ya dijo Einstein que la imaginación era más importante que el conocimiento. Pero hemos sido tan educados en el razonamiento lógico y cartesiano que usamos muy poco la imaginación y además nos fiamos poco de ella. Y la imaginación no es la creatividad, la imaginación es la gasolina de la creatividad. A partir de ahí, el pensamiento creativo es pensar cuando no tenemos desde la lógica una respuesta clara, pensar en otras opciones y en otras posibilidades, aunque no se hayan dado nunca, ¿no? Y darse el permiso de tirar barreras de la lógica y pensar fuera, ¿no? Yo creo que el ser humano avanza y descubre cosas precisamente porque tiene pensamiento creativo, si no, igual seguíamos en las cavernas, vete a saber. Tenemos el potencial creativo por naturaleza, ¿no? Pero la educación no nos ayuda a ser creativos, ¿vale? Ni a ser creativos ni a ser auténticamente autónomos, o sea, ni siquiera a veces sabemos pensar. Yo creo que los dos grandes pilares, yo pienso, que debería tener una educación madura desde chiquitos, deberían ser el pensamiento autónomo para ser seres autónomos, que no independientes, porque independientes no somos, somos seres relacionales, pero si no somos autónomos seremos dependientes de otros. Y el desapego como, digamos, la posibilidad de que esa autonomía no está exenta de arraigo, de cariño, de vínculo, pero sí de desapego, o sea, que el amor no se demuestra en la cercanía, ¿no? Y sin embargo la educación se basa en, para mi gusto, en los dos parámetros contrarios, ¿no? La obediencia ciega al saber supuesto de los papás y el arraigo y el apego como una demostración de que hay amor y si no, no lo hay, ¿no? El gimnasio del cerebro son las preguntas. Cuando tú estás siendo educado a partir de los 17 años que se desarrolla ya el cerebro en su totalidad, con el sistema, con todos los neocortes y todas las partes, digamos, ya bien desarrolladas, el ser humano crece haciéndose preguntas. Obedece si recibe indicaciones, ¿no? Pero evoluciona y piensa por sí mismo si se hace preguntas. Entonces el gran estimulador del cerebro y de la imaginación son las preguntas y sobre todo las preguntas abiertas. Decía Rudyard Kipling, tengo 7 amigos que me han enseñado todo lo que sé en la vida, que son qué, quién, cómo, cuándo, por qué y para qué. Se cuarta por poder y por comodidad. La época del porqué de los niños puede ser incómoda para los papás y es mucho más cómodo decir porque sí, ¿vale? Esa es una época fundamental para estimular la creatividad de los niños. Esa pregunta es fundamental, estimularla y hacerles sentir a los niños que es bueno preguntarse el porqué de las cosas. Pero cuando se pone muy pesado, decimos porque sí, porque lo digo yo, porque ya lo entenderás. O sea, el mensaje que le transmitimos es no preguntes porque está malo preguntar. Porque lo digo yo, porque soy tu padre, porque hay que pensar así, porque esto es lo que es, porque yo sé más que tú, porque yo soy... Son, digamos, juegos, gestos de poder, de autoridad, que son muy normales en la casa y mucho más normales en la escuela, ¿no? Guilford fue un psicólogo que hace 60 años definió lo que él llamaba el pensamiento inteligente. El pensamiento inteligente no era la inteligencia, era la forma inteligente de pensar. Y para Guilford tenía 3 pensamientos en orden consecutivo. Y tiene mucha lógica, ¿no? Primero, el pensamiento analítico.
Y con lo que analizamos cuando analizamos son los hechos, qué está pasando. Y cuanto más profundo sea el análisis de los hechos, más sé que estoy pisando el piso real, o sea, la realidad. Si yo no percibo la realidad o tengo solo una percepción muy somera de la realidad, pues ya seguramente el nivel de soluciones que voy a proponer está fuera de la realidad. En segundo lugar, pero de forma consecutiva, nunca simultánea, porque no se puede, es el pensamiento divergente, que es lo que llamamos el pensamiento lateral o el pensamiento creativo, ¿ya? Que es precisamente cambia de hemisferio, y como cambia de hemisferio no se puede hacer al mismo tiempo, porque el análisis sí es lógico, pero el pensamiento divergente es qué puedo hacer ante esto que está pasando, ¿ya? Y el tercero sería el pensamiento convergente, y es de todas estas opciones que decido que puedo hacer, cuál es la que decido que hago, ¿ya? Y esto se basa mucho y cuando se ha hecho mucha gimnasia con eso, se desarrolla uno de los mayores síntomas de madurez, que es el criterio. Un criterio para tomar esta decisión. Pero fíjate qué pasa si falta uno de los tres. Si yo analizo opciones, si tomo decisiones pero no he analizado la realidad, pues la posibilidad de que sea operativa o que sea útil es muy pequeña. Si yo analizo bien la realidad y tomo decisiones inmediatamente, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer lo de siempre, porque no he buscado otras opciones. Me haya funcionado bien o me haya funcionado mal. Yo no me observo, si no tomo un poco el proceso de gestión de mí mismo, de liderazgo de mí mismo, yo voy a ser víctima de las circunstancias siempre, ¿ya? ¿Sabes? Y el proceso de observarse a sí mismo tiene dos etapas, que es darse cuenta para poder hacerse cargo, ¿ya? Entonces, claro que cuando me miro a mí mismo, digo, ¿cómo son mis conversaciones? ¿Cómo son mis emociones? ¿Cómo son mis acciones? ¿Cómo se relacionan unas con otras? Es decir, ¿cómo pienso cuando tengo tal emoción y cómo pienso cuando tengo tal otra? Yo a las emociones les llamo nuestros asesores internos, ¿ya? Y cuando resulta que yo me doy cuenta que cuando estoy rabioso pienso de una manera y actúo de una que es bastante tóxica a nivel social, pues debo aprender a hacerle poquito caso a ese pepito grillo que es la emoción de la rabia, ¿no? Entonces a lo mejor la dejo estar sin actuar hasta que viene otra emoción más positiva y me hace pensar de otra manera. Cuando estamos entusiasmados pensamos de otra manera, cuando estamos tristes pensamos de otra manera. Pero tomar conciencia primero de qué emoción siento y esa emoción cómo me hace pensar y ese pensar cómo me hace actuar, entonces voy haciéndome cargo de todo esto que dices, de mi hablar, por ejemplo. La creatividad no le interesa qué es lo normal, es más, le interesa más lo anormal. O sea, porque, sobre todo cuando lo normal es vulgar, es tóxico o es ineficiente. Entonces esa normalidad no me interesa. Me interesa la normalidad creativa. Claro. Me interesa lo nuevo que resuelve de manera diferente o mejor las cosas. Y cuando ya yo no escucho a mi hijo o no escucho como maestro a un alumno desde la autoridad y desde la ofensa de que me esté cuestionando, sino desde estimular, desde mi deber y mi vocación de estimular su pensar, entonces lo celebro en vez de sentirme ofendido. La ofensa es una enfermedad humana porque lo que se ofende es el ego. Ningún animal se ofende. Tengo dos libros de esto. Uno es el de creatividad para vivir, para la vida, como tú dices, es un relato, ¿ya? Está, digamos, novelado sería a lo mejor mucho decir, pero sí es un relato que va evolucionando la mente de un joven en una empresa de medios publicitarios hasta, primero como herramienta técnica para encontrar ideas publicitarias, pero luego va evolucionando hacia la vida, como decíamos, la creatividad de mi propia emocionalidad, de mi propio bien vivir. Porque el mayor problema que tenemos en este mundo es aprender a vivir. No sabemos vivir, ¿no? Tenemos problemas de trabajo muchas veces y tal, pero saber vivir es el mayor problema que nos afrontamos. Es una tarea amorosa, porque en realidad es una tarea que tiene que ver con mi propio desarrollo y mi propio bien vivir y cómo soy. El pasado nos explica, pero no nos condiciona, nunca, ¿no? Y por lo tanto siempre es un buen momento para reordenar, poner orden en tu vida, poner paz en tu pasado, poner liviandad en tu presente, poner más ambición y deseo y ganas y entusiasmo en el futuro, ¿no? Porque el problema es ese. A veces el pasado nos pesa demasiado
el presente nos asusta y nos agobia y el futuro nos asusta, y entonces vivimos siempre mal. O sea, y yo creo que un buen padre y un buen maestro tiene que dedicarse tiempo a sí mismo. Tiene que redefinir su vocación y su rol como papá. Pero si yo he enseñado a pensar a mi hijo, bueno, cuando yo no esté, él sabrá pensar y tomar sus decisiones. Se equivocará muchas veces, como he equivocado yo, pero sabrá pensar él, sabrá tener su propio criterio. No tendrá necesidad de que otros piensen por él. Y dentro de ese pensamiento está aceptar que tú has pensado mejor que yo, etcétera, etcétera. Esto no quiere decir, insisto, no tiene nada que ver con ser independientes. Yo solo puedo cambiar a mí, estamos de acuerdo, yo no te puedo cambiar a ti. Pero ¿para qué cambio yo? Cambiamos para relacionarnos mejor con los demás. Estarás de acuerdo conmigo en que en una isla desierta, levantarse diciendo voy a ser más paciente, más comprensivo y más amoroso, pues digo, si estás solo, o sea, ¿qué más da? ¿No? Eso lo hacemos porque me permite relacionarme mejor con los demás. Y la creatividad tiene que ver con soltar las lógicas que me enseñaron que ya no me sirven y que no me están ayudando. Algo que llamamos creencias limitantes, las que me están impidiendo. ¿Ya? Las que me dijeron, tú no sirves para montar en bicicleta, tú eres tontito para las matemáticas, tú no sirves... Entonces, desmontar eso y empezar a creer que somos seres de posibilidad. No tenemos certeza, pero frente al futuro no tenemos certeza ni de qué va a pasar dentro de un minuto, ¿no? Por lo tanto, pedirle certezas a la vida es una entelequia, es una barbaridad. Ante el futuro todos somos ciegos. Pero dentro de esa ceguera la única forma de caminar es con confianza. Y la única forma de tener confianza en mí mismo es saber que tengo esta herramienta y es que me permite pensar por mí mismo. Si no, no puedo tener confianza. Y el que no tiene confianza en un mundo en el que somos ciegos, vive en el temor permanente. Y el temor es mucho peor que el miedo, porque el miedo es una emoción real, las emociones primarias no las elegimos, las sentimos. Si entra un león por esa puerta, tenemos miedo tú y yo, y hasta los que no salen en imagen de esta sala. ¿Estamos de acuerdo? No lo decidimos con la cabeza, lo sentimos. Pero el temor, antes, es un temor a lo posible. El miedo es un miedo a lo real. El temor es un miedo a lo posible. Y por lo tanto, antes que una emoción es un pensamiento. Estoy imaginando que el mundo va a ser terrible, que me van a correr, que me va a pasar algo horrible, y entonces ya lo siento y eso me paraliza. El temor es una cárcel de vida. No podemos afrontar, no podemos entrar en una cueva oscura llenos de temor. No podemos afrontar la vida futura desde el temor. Tengo una sensación de seguridad, pero seguro no puedo estar. Estoy seguro de que mi mujer me va a seguir amando mañana. Bueno, puedes tener una fuerte certidumbre y mucha probabilidad, pero seguro del todo es imposible que estés, porque depende de ella. Entonces a eso le llamamos seguridad, ¿ya? O estoy seguro en mi casa, fíjate la cantidad de productos que en este mundo consumimos con el concepto de seguridad.